Me llamo Sofía Ali y tengo 48 años. Vivo en una acogedora casa de 2 pisos situada en el corazón de Richmond, Virginia, donde el ritmo de las estaciones que van cambiando insufla vida a nuestro vibrante barrio. Cada otoño, un tapiz de hojas doradas cubre las calles y, en primavera, florecen los cerezos, que proyectan un suave resplandor rosado sobre todo. Es un lugar que parece un refugio y un lienzo para las historias de mi vida. Desde que tengo memoria, me he identificado como una musulmana devota, profundamente arraigada en la fe y las tradiciones transmitidas de generación en generación. Mi infancia transcurrió en un hogar musulmán tradicional en Bangladesh, donde la fe no era solo una creencia, sino la base de nuestra vida diaria. Antes de mudarme a Estados Unidos a los 10 años, pasé incontables horas memorizando el Corán, cuyos versos rítmicos se convirtieron en una parte inseparable de mi existencia. 5 veces al día, desenrollaba mi alfombra de oración, la orientaba hacia la Meca y vertía mi corazón en la oración, convencida de que estos rituales eran las claves para el paraíso eterno. Cuando me casé con Omar, un hombre cuya fe inquebrantable reflejaba la mía, nos dedicamos a criar a nuestros 3 hijos en el abrazo del Islam, tal como lo habían hecho nuestros padres antes que nosotros. Como profesora de historia en la escuela secundaria, llevé mi fe a todos los aspectos de mi vida. Mi hijab cuidadosamente prendido y mi ropa modesta a menudo me diferenciaban de mis colegas, pero nunca me sentí fuera de lugar. Mi fe no era simplemente un aspecto de mi identidad, era la brújula que guiaba cada una de mis decisiones, anclada en un mundo impredecible. Cada Ramadán traía un ritmo familiar a nuestras vidas. Desde las comidas del suhur antes del amanecer hasta el ayuno espiritual que se extendía hasta el anochecer, encontraba una profunda sensación de limpieza y renovación. Las celebraciones del Eid transformaban nuestro hogar en un santuario de alegría, lleno del aroma de las samosas, la calidez de la familia y la risa de los amigos. La vida avanzaba con una previsibilidad reconfortante, dictada por las 5 oraciones diarias y los principios inquebrantables del Islam. Nos absteníamos de beber alcohol, consumíamos solo carne halal y dábamos el zakat a los necesitados. Me aferré a la creencia de que Mahoma era el mensajero final de Alá y que el Corán era la verdad última. Pero todo eso cambió en un día aparentemente normal, el 22 de abril de 2022. Esa mañana, como cualquier otra, comenzó en la tranquila quietud del amanecer. Me desperté para la oración del Fajr, preparé el desayuno para Omar antes de que se fuera a trabajar y luego me dirigí a mi trabajo de profesora en el instituto local. El aire fresco de primavera traía el ligero aroma de los cerezos en flor, cuyos delicados pétalos salpicaban las aceras. Durante la pausa del almuerzo, decidí ponerme a trabajar en las pilas de libros de historia que habían llegado en un envío reciente. El trastero, escondido en el sótano, ofrecía un refugio tranquilo donde podía trabajar sin interrupciones. Mientras buscaba una caja que estaba en el estante superior, percibí un olor inesperado y perturbador, un olor químico, extrañamente dulce pero irritante. Antes de poder comprender del todo lo que estaba sucediendo, se me hizo un nudo en la garganta y respirar se convirtió en un esfuerzo agonizante. Más tarde, me enteré de que un recipiente dañado de una solución de limpieza de uso industrial se había derramado, llenando la habitación mal ventilada de gases tóxicos. El cóctel químico desencadenó una reacción grave en mis pulmones, una afección aguda conocida como neumonitis química. Recuerdo que me tambaleé hacia la puerta, con la vista nublada y los pulmones en llamas como si estuvieran llenos de fuego fundido. Intenté gritar, pero mi voz se había ido, tragada por el dolor abrasador. Las luces fluorescentes sobre mí giraban en círculos vertiginosos y el suelo bajo mis pies parecía inclinarse y balancearse. Lo último que vi antes de desplomarme fue el resplandor rojo de la señal de salida de emergencia, parpadeando como un faro lejano en la oscuridad que se acercaba. Un peso aplastante me presionaba el pecho, cada respiración era una batalla que estaba perdiendo. A medida que mi conciencia se debilitaba, me aferré al único consuelo que conocía, la Shahada. Con labios temblorosos, susurré, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, la declaración de fe que había estado arraigada en mí desde la infancia. Se suponía que sería mi testimonio final antes de morir.
Pero lo que siguió en esos momentos de sombra entre la vida y la muerte desenmarañaría la estructura misma de mis creencias. Lo que experimenté no solo desafiaría la fe a la que había dedicado mi vida, sino que también reconfiguraría la esencia misma de mi comprensión. Fue el comienzo de un viaje que expondría verdades ocultas durante mucho tiempo, iluminando un camino que nunca imaginé recorrer. Las revelaciones que me esperaban desmantelarían los cimientos de la vida que había construido. Llegaría a comprender que solo el cristianismo ortodoxo contenía la promesa de salvación y que los otros caminos que alguna vez había reverenciado conducían en cambio a la separación eterna de Dios. Aprendería que el infierno no es una metáfora, sino un lugar real e ineludible de tormento interminable, cuyos fuegos consumen sin piedad. Mientras mi vida pendía de un hilo, fragmentos de mi pasado danzaban ante mis ojos como páginas arrancadas de un libro. Vi las manos de mi abuela, curtidas pero suaves, guiándome a través del ritual del vudú en el jardín perfumado a jazmín de su casa en Bangladesh. Su voz, recitando enseñanzas milenarias, resonó en mi memoria: el paraíso está a los pies de tu madre, un hadís que, como descubriría más tarde, era menos definitivo de lo que alguna vez había creído. Las verdades que estaba a punto de descubrir destrozarían mi pasado, pero también me guiarían hacia una luz que no me había dado cuenta de que me faltaba. A menudo pienso en el día de mi boda, recordando el orgullo en los ojos de mi padre cuando dio su bendición a mi matrimonio con Omar. Había sido un día hermoso, lleno de tradición. Adherimos a todas las costumbres islámicas, la ceremonia de nikah, el pago de mar y una celebración segregada que honraba nuestra fe. Había llevado un vestido rojo y dorado bordado, sus colores vibrantes un testimonio de la ocasión. Mis manos estaban decoradas con intrincados diseños de henna, cada espiral y curva simbolizaba los jardines del paraíso. Entonces mis pensamientos se dirigieron a mis hijos. Podía ver sus rostros claramente en mi mente: Sara, mi hija mayor, ahora una dedicada estudiante de informática; Adam, apasionado por sus estudios de arquitectura; y la pequeña Leila, que acababa de empezar la escuela secundaria. Me había esforzado por criarlos en el camino del Islam, asegurándome de que entendieran los valores que eran tan importantes para mí. Los llevé a la escuela dominical en la mezquita, los introduje en el ayuno durante el Ramadán cuando tuvieron la edad suficiente y rezamos juntos como familia. Incluso me aseguré de que supieran leer árabe, a pesar de la distancia que vivíamos del corazón del mundo musulmán en Estados Unidos. Sin embargo, por mucho que me había esforzado por fomentar una base religiosa sólida en mis hijos, había momentos de duda que había enterrado profundamente en mí. Esas dudas siempre habían sido fugaces, pero nunca desaparecieron por completo. Había momentos en que las estrictas reglas del Islam parecían contradictorias, cuando las explicaciones ofrecidas por nuestro imán no tenían mucho sentido. Recuerdo una conversación con Rachel, mi mejor amiga, que era maestra cristiana en la escuela. Me preguntó, en serio, ¿por qué un Dios misericordioso condenaría a las personas buenas al infierno simplemente porque seguían una fe diferente? Había descartado rápidamente sus preguntas, recitando las respuestas memorizadas que me habían enseñado: el Islam es la revelación final y perfecta, mientras que el cristianismo es una religión corrupta. Le había dicho que Dios no tiene hijo y que Jesús no era divino, todo en un intento de reafirmar lo que siempre había creído. Otro momento inquietante llegó cuando leí sobre el matrimonio del profeta Mahoma con Aisha. Luché por racionalizar lo que sabía en mi corazón que estaba mal, pero dejé de lado esos pensamientos incómodos y me concentré en cambio en las partes de mi fe que me traían paz: el énfasis en la caridad, el sentido de comunidad y los momentos tranquilos en la oración. Seguí activa en nuestra comunidad musulmana local, organizando recaudaciones de fondos para la mezquita y organizando círculos de estudio del Corán para mujeres. Todos los viernes, mi cocina se llenaba con los embriagadores aromas de clavo y jengibre mientras preparaba grandes ollas de curry para la congregación. Las otras mujeres de nuestra comunidad me respetaban como un modelo a seguir, una mujer que equilibraba su carrera con la devoción religiosa. Omar a veces bromeaba diciendo que yo era más dedicada al Islam que él. Mientras que él a veces se saltaba las oraciones por trabajo, yo nunca me perdía una. Incluso ayunaba días adicionales después del Ramadán, buscando bendiciones adicionales.
Nuestra peregrinación a la Meca hace 3 años fue una de las experiencias más gratificantes espiritualmente de mi vida. Mientras rodeábamos la Kaaba, sentí una profunda sensación de paz, convencida de que estaba cumpliendo el mandato de Dios. Justo la semana anterior a mi accidente, había defendido el Islam en una conversación con mi compañera de trabajo Emily. Ella había cuestionado el trato a las mujeres en los países musulmanes, y respondí cuidadosamente con los argumentos que siempre había usado, diferenciando las prácticas culturales de las enseñanzas religiosas. Hablé sobre cómo el Islam había otorgado derechos a las mujeres siglos antes de que la civilización occidental siquiera considerara tales ideas. Evité los temas que me hacían sentir incómoda, y opté en cambio por centrarme en las cosas que podía defender con confianza. La mañana de mi accidente, pasé 1 hora antes del amanecer leyendo el Corán. Leila me había preguntado sobre la evolución y la creación, y yo quería encontrar una manera de responder a sus preguntas sin comprometer su fe. Su curiosidad científica estaba empezando a desafiar las interpretaciones literales de los textos religiosos, y yo quería ayudarla a sortear estos conflictos crecientes. No sabía que, en cuestión de horas, todo lo que creía sobre la vida, la muerte y lo divino se tambalearía hasta sus cimientos. La verdad que aguardaba al otro lado de la conciencia me obligaría a enfrentar las contradicciones que había enterrado en lo más profundo de mí. Al respirar los vapores tóxicos ese día, sentí algo más que un cambio físico. Era como si mi alma estuviera despertando a una verdad que había ignorado durante mucho tiempo. La transformación que estaba experimentando no era solo en mi cuerpo, era espiritual. En el momento en que mi corazón se detuvo, sentí una liberación increíble, como si me hubiera quitado un abrigo pesado en un día abrasador. El dolor abrasador en mis pulmones fue reemplazado por una sensación de ingravidez. Me encontré flotando, suspendida cerca del techo, mirando hacia abajo a mi cuerpo sin vida. Se me había caído el hiyab y mi pelo oscuro caía en cascada sobre las baldosas frías. La escena que tenía ante mí parecía inquietantemente quieta, como una fotografía congelada en el tiempo. Pero no era la visión de mi cuerpo lo que atraía mi atención, sino la presencia que flotaba a su alrededor. Una forma oscura y sombría se movía con un propósito, girando alrededor de mi cuerpo como una serpiente. Parecía humo, pero tenía un movimiento deliberado, casi amenazador. Y entonces me asaltó un horror creciente. Esa sombra siempre había estado conmigo, acechando en el fondo, invisible a mis ojos vivos. Antes de que pudiera comprender por completo lo que estaba presenciando, sentí que me tiraban hacia arriba, atravesando el techo como si estuviera hecho de niebla. El edificio de la escuela desapareció debajo de mí mientras entré en lo que solo puedo describir como un túnel de luz. Sin embargo, este no fue un viaje pacífico, como había imaginado que sería. En cambio, fue una experiencia aterradora. Destellos de mi vida, especialmente los momentos vinculados a mis creencias religiosas, se reprodujeron ante mí. Pero ahora, por primera vez, podía verlos en su verdadera luz espiritual, revelando una realidad muy diferente de todo lo que me habían enseñado a creer. El fundamento mismo de todo lo que sabía sobre la fe, la moralidad y la otra vida estaba empezando a desmoronarse. Cada oración que había ofrecido, inclinándome hacia la Meca, era un intento equivocado de conectarme con Dios. En realidad, esos actos no me habían acercado a lo divino, sino que habían envuelto mi alma en cadenas invisibles, cadenas que se extendían detrás de mí, como cintas oscuras de esclavitud espiritual. Las palabras que había memorizado meticulosamente del Corán, cada frase que alguna vez pensé que era una conexión sagrada con Alá, ahora parecían meros símbolos en el aire. No eran palabras divinas en absoluto, eran grilletes, que me ataban espiritualmente a un falso sistema de creencias que me alejaba de la verdad. A medida que profundizaba en esta revelación, me vi realizando el vudú, el ritual de purificación antes de la oración. Pero en lugar de purificarme, el agua se había convertido en una herramienta que me marcaba con símbolos que ahora reconocía como antiguos espíritus del desierto, entidades engañosas que habían engañado a la gente mucho antes de la época de Mahoma. Eran los mismos espíritus que se le habían aparecido en la cueva de Hira, disfrazados del ángel Gabriel.
La magnitud de esta verdad me impactó con una fuerza abrumadora. Cada acción que había realizado, creyendo que me acercaría a Dios, me había estado llevando a una oscuridad espiritual cada vez más profunda. La ropa modesta que vestía, pensando que era un signo de devoción a Dios, era de hecho un símbolo de sumisión, no a lo divino, sino a un sistema diseñado para manipular y controlar. Mi dieta halal, mi ayuno durante el Ramadán, mis peregrinaciones, todo había sido parte de un gran engaño. Todo me llevaría al infierno. Mientras continuaba por el túnel, se me mostró la verdadera naturaleza de los encuentros de Mahoma en la cueva. No eran las gloriosas revelaciones divinas que me habían enseñado a creer, sino encuentros aterradores y demoníacos con fuerzas oscuras que orquestaron un engaño a escala cósmica. Estas entidades habían distorsionado fragmentos de verdad del judaísmo y el cristianismo, mezclándolos con antiguas creencias paganas para formar una nueva religión, una que engañaría a millones de personas, y en última instancia, las arrastraría al infierno. La voz que había hablado a Mahoma no era Gabriel, como yo había creído una vez. Era el mismo maligno, disfrazado de ángel de luz, tal como había advertido la Biblia. Observé con horror cómo se me revelaba la magnitud de este engaño. La expansión del Islam, la subyugación de las mujeres, las leyes brutales, todo se había originado a partir de este engaño inicial y perverso. Vi cómo se extendían por todo el mundo vastas redes de cadenas espirituales, atrapando a millones de almas que creían caminar en la luz, pero que, de hecho, estaban atrapadas en una red de oscuridad. Las 5 oraciones diarias, que antes se consideraban anclas sagradas, ahora parecían cadenas que nos anclaban a esta prisión espiritual. Las declaraciones de fe, la Shahada, eran como cerraduras que aseguraban las cadenas alrededor de nuestras almas. Las leyes del Islam, que antes había seguido sin cuestionarlas, se me revelaron como muros que mantenían a las personas confinadas, impidiéndoles ver la verdad. Mi propia vida se desplegaba ante mí como una película, pero ahora veía la realidad espiritual que me había estado oculta durante todos estos años. Cuando enseñé a mis hijos a rezar, sin saberlo, había estado reforzando las mismas cadenas que me ataban a mí. Cuando defendí el Islam, había estado difundiendo el mismo engaño que había atrapado mi propia alma. La comprensión me golpeó como una daga en el corazón. El viaje continuó, empujándome cada vez más hacia arriba, pero las revelaciones seguían llegando, cada una más inquietante que la anterior. Vi lo sutil e insidioso que había sido el engaño, como las enseñanzas del Islam contenían la verdad justa para hacer que las mentiras fueran agradables, como veneno escondido en dulce miel. El énfasis en la caridad, los valores familiares y la vida moral habían sido distracciones que enmascaraban la mentira espiritual fundamental que estaba en el corazón de todo. Se me hizo dolorosamente claro que la religión, cuando no se basa en la verdadera fe, puede convertirse en una herramienta para las fuerzas del mal. Vi cómo los seres espirituales que una vez creí que eran ángeles revelaban su naturaleza verdadera y siniestra. Las entidades a las que los musulmanes invocan durante los rituales del dhikr no eran las que nos habían enseñado. Cada repetición de Alá nunca había sido una plegaria para llegar al Dios verdadero, sino que había sido un llamado que alimentaba a estas entidades oscuras, fortaleciendo su control sobre las almas humanas. El reino espiritual que me rodeaba zumbaba con una energía oscura a medida que se revelaban más verdades. Vi cómo la Shahada, la declaración islámica de fe, funcionaba no como una simple expresión de creencia, sino como un contrato vinculante, una cadena que ataba mi alma a este falso sistema. Cada vez que había declarado, no hay más Dios que Alá, y Mahoma es su mensajero, había estado reforzando mi esclavitud espiritual, comprometiendo sin saberlo mi alma a un sistema construido sobre mentiras. La caligrafía árabe que había exhibido con tanto orgullo en mi casa, símbolos de mi fe, ahora parecían sigilos espirituales, puertas abiertas para que estas entidades influyeran en nuestra familia. La Kaaba en la Meca, una vez un lugar de profunda reverencia durante mi peregrinación, ahora se presentaba ante mí no como un lugar sagrado sino como un templo pagano, que alguna vez albergó cientos de ídolos antes de la conquista de Mahoma. La piedra negra, que había besado con devoción, se reveló como una antigua reliquia pagana, cuya verdadera naturaleza espiritual estaba oculta bajo capas de tradición islámica.
El ritual de dar 7 vueltas alrededor de la Kaaba, que antes se consideraba un acto de adoración, se me mostró como lo que realmente era, una antigua práctica pagana, rebautizada como devoción monoteísta. Mi mente se tambaleó al presenciar la profundidad del engaño, como se había tejido tan perfectamente en el tejido de la historia. El concepto de genios, que yo había entendido como criaturas místicas, se reveló como otra capa de la mentira, que enmascaraba la verdadera naturaleza del mundo espiritual. No eran meros seres sobrenaturales hechos de fuego sin humo, eran entidades demoníacas que manipulaban nuestras creencias para mantener su control sobre las almas humanas. Entonces llegó la revelación más difícil. Vi cómo los musulmanes sinceramente creyentes estaban atrapados en el sistema, pensando que estaban siguiendo al Dios verdadero. Vi a mis compañeros creyentes realizando sus devociones con corazones puros, deseando genuinamente complacer a Dios, pero sin saberlo, participando en rituales que los ataban aún más a la oscuridad. La tragedia de este engaño hizo que mis ojos espirituales se llenaran de lágrimas. El concepto mismo del paraíso islámico resultó ser una trampa astuta, una caricatura materialista del cielo diseñada para atraer los deseos humanos y alejar a las almas de la verdad espiritual genuina. Las descripciones de ríos de vino, hermosas compañeras y placeres infinitos eran cebo espiritual que ocultaba el anzuelo del engaño que conduce al infierno. Vi cómo las enseñanzas islámicas sobre Jesús habían sido cuidadosamente elaboradas para alejar a las personas de su verdadera naturaleza y propósito. Al reducirlo a un mero profeta, el Islam había bloqueado a millones de personas el único camino hacia la salvación genuina. La negación de su muerte en la cruz y resurrección se reveló como un elemento crucial de este engaño espiritual. Todo esto llevaría a cualquier musulmán al infierno. El trato a las mujeres en el Islam apareció en su verdadera luz espiritual, no el sistema divinamente ordenado que yo había defendido, sino una compleja red de mecanismos de control diseñados para perpetuar la esclavitud espiritual a lo largo de las generaciones. La exigencia de que las mujeres se cubrieran, las restricciones a sus movimientos y roles, las leyes de herencia, todo se reveló como herramientas de opresión espiritual revestidas de lenguaje religioso. A medida que mi viaje continuaba, fui testigo de cómo este engaño espiritual se había extendido a través de los continentes y los siglos. Vi ejércitos que llevaban la bandera del Islam, creyendo que estaban difundiendo la verdad divina, mientras que en realidad estaban ampliando el alcance de este oscuro sistema espiritual. A los pueblos conquistados se les daba la opción de elegir entre la conversión, la subyugación o la muerte, un patrón que sirvió para expandir la red de cadenas espirituales. Ahora podía ver claramente el énfasis islámico en la sumisión, adquiriendo un nuevo y aterrador significado. Nos habían enseñado que el Islam significa sumisión a Alá, pero ahora veía cómo esta sumisión en realidad estaba desviando a las almas de la verdadera divinidad y hacia un sistema de esclavitud espiritual que conduce al infierno. A través de mis ojos espirituales, observé cómo las rutinas diarias de la vida musulmana servían para mantener este engaño. El Adán, la llamada a la oración que siempre me había parecido tan hermosa, se reveló como un anuncio espiritual que reforzaba los límites de este sistema oscuro. 5 veces al día, millones de almas se dirigían hacia la Meca, fortaleciendo sin saberlo sus vínculos con estas entidades engañosas, un camino al infierno. Ante mí se materializaron mis propias cuentas de oración, las que había usado incontables veces para el dhikr, cantando repetidamente los nombres de Alá. Cada cuenta brillaba con una luz enfermiza, mostrando cómo habían servido como dispositivos de conteo, no para el culto divino sino para la esclavitud espiritual autoimpuesta. Los 99 nombres de Alá aparecieron como un reflejo corrupto de los atributos divinos, retorcidos para alejar a los buscadores de la verdadera comprensión espiritual, y finalmente, llevarlos al infierno. Las leyes dietéticas islámicas se revelaron en su realidad espiritual. La obsesión con la comida halal no tenía nada que ver con la pureza física. Era otra capa del sistema de control, que ataba a las personas a través de rituales alimentarios diarios infundidos con significado espiritual. Incluso la prohibición de la carne de cerdo, que siempre había defendido como una medida de salud, resultó ser parte de un engaño mayor, diseñado para crear barreras artificiales entre las personas.
Todo esto llevaría a los musulmanes al infierno si no se arrepentían y acudían a Jesús. Vi mis propias oraciones fúnebres por parientes fallecidos, las interminables repeticiones de en verdad, de Alá somos y a Él volvemos. Pero estas oraciones no habían ayudado a sus almas. En cambio, habían atado tanto a los vivos como a los muertos más fuertemente a este sistema de engaño espiritual. Las enseñanzas islámicas sobre la muerte y la otra vida se revelaron como elaboradas invenciones diseñadas para mantener a las almas en esclavitud. Almas atadas incluso después de dejar sus cuerpos físicos, llevándolas al infierno. La oscuridad espiritual que vi detrás de las enseñanzas islámicas sobre otras religiones era particularmente dolorosa. Las sutiles y no tan sutiles afirmaciones de superioridad, el rechazo de otros caminos como corruptos o incompletos, y la enseñanza de que todos los niños nacen musulmanes y solo se convierten en algo más a través de su educación eran todas tácticas para evitar que los seguidores buscaran la verdad en otra parte. Esto llevaría a cualquier musulmán al infierno. Mis propios intentos de compartir el Islam con otros aparecieron ante mí. Cada vez que había invitado a alguien a que considerara la posibilidad de convertirse, sin saberlo, había estado intentando atrapar a otra alma en este sistema. La alegría que había sentido cuando alguien hacía la Shahada ahora se revelaba trágicamente fuera de lugar. Había estado celebrando su entrada en la esclavitud espiritual mientras creía que lo estaba ayudando a encontrar la verdad. Entonces, me llegó la revelación más profunda. Vi a Jesucristo en su verdadera gloria, no como el profeta islámico Jesús, sino como el Señor divino, uno con el Padre y el Espíritu Santo. La luz que emanaba de él estaba más allá de la comprensión, abrumadora, pura y santa de una manera que hizo añicos todas las nociones preconcebidas que alguna vez había tenido sobre la divinidad. Esta no era la figura sobre la que me habían enseñado en las enseñanzas islámicas. Este era el Señor de la vida en persona, el camino, la verdad y la vida, la esencia misma de la salvación que el Islam había ocultado sistemáticamente a mi entendimiento. Ante mí apareció la realidad espiritual de la cruz, no la negación islámica de la crucifixión de Cristo, sino el acontecimiento cósmico real que había rasgado el velo entre el cielo y la tierra, abriendo el camino para la salvación de la humanidad. Vi cómo la enseñanza islámica de que Jesús nunca fue crucificado había sido una mentira crucial, diseñada para impedir que los musulmanes comprendieran y accedieran al verdadero camino hacia la vida eterna. Ahora me daba cuenta de que la cruz no era solo un acontecimiento histórico, sino el momento crucial de la historia humana que cambiaría para siempre el curso de la salvación. La Trinidad, que antes había descartado como una doctrina cristiana corrupta, se reveló en su verdadera naturaleza espiritual, no como un enigma confuso, como el Islam la había reducido, sino como la profunda realidad del amor y la relación divinos. En ese momento, comprendí por qué el Islam había luchado tanto para negar esta verdad. Aceptar la Trinidad habría hecho añicos todo el sistema de esclavitud espiritual que el Islam había construido, un sistema diseñado para impedir que cualquiera comprendiera la plenitud de la naturaleza de Dios y el verdadero camino hacia la salvación. Se me partió el corazón al darme cuenta de la profundidad del engaño que había atrapado a mis propios hijos. Farah, con sus oraciones devotas, Yusuf, con su ayuno fiel, y la pequeña Samira, que constantemente hacía preguntas sobre Dios, todos ellos buscaban fervientemente la verdad, pero estaban atados a la misma red de mentiras que me había atrapado a mí durante tanto tiempo. Sus almas se acercaron a mí, clamando por la liberación en el reino espiritual, todavía cautivas por las mismas enseñanzas que les había inculcado con tanto cuidado. A medida que ascendía más alto en el reino espiritual, la oscuridad opresiva del sistema islámico comenzó a caer debajo de mí, como un manto pesado que se levanta. Por primera vez, sentí el toque genuino del amor divino, algo que nunca había experimentado realmente en la forma en que el Islam me había enseñado. Este amor no era distante ni exigente, como yo había creído que era, sino personal y sacrificado, el tipo de amor que desciende del cielo para abrazar al alma en su estado más vulnerable. No se ganaba a través de rituales, oraciones o ayunos, fue dado libremente, abrumador en su pureza y poder. En ese lugar de verdadera luz, finalmente entendí por qué el Islam enseñaba que no podía haber garantía de salvación. Tal garantía habría socavado todo el sistema de control construido sobre el esfuerzo constante,
el miedo y las obras. El paraíso islámico, con sus promesas de placeres materiales, ahora parecía insignificante y vacío en comparación con la realidad de estar en la presencia divina. Lo que estaba experimentando era algo mucho más allá de lo que cualquier paraíso terrenal podría ofrecer. Entonces llegó el momento del juicio. No era la visión islámica de una balanza que equilibraba las buenas y las malas acciones que yo había esperado. En cambio, me encontré de pie en la luz de la verdad pura y sin filtros, viendo mi vida al descubierto a través de los ojos del cielo. Cada vez que había guiado a alguien hacia el Islam, creyendo que lo estaba ayudando a encontrar a Dios, eso pesaba mucho en mi espíritu. Cada conversación en la que defendía las enseñanzas islámicas, pensando que estaba protegiendo la verdad, ahora me traía un profundo dolor. Vi cómo había participado en la difusión de un engaño que había mantenido a innumerables almas en la oscuridad. En ese momento me quedó claro que solo a través del cristianismo ortodoxo se podía ver verdaderamente a Dios. Cualquier otro camino, por recto que pareciera, en última instancia conduce al infierno. Sin embargo, en ese lugar de juicio, también experimenté algo que el Islam nunca me había enseñado, la gracia. A pesar de mis años de participación inconsciente en un sistema engañoso, el amor divino seguía extendiéndose hacia mí. Entonces comprendí por qué el Islam se esforzaba tanto por negar el concepto de la gracia divina, amenazaba toda la estructura de la salvación basada en las obras religiosas. Ahora sabía que la salvación no se ganaba con obras, sino con la fe en la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Los seres que encontré en ese reino no se parecían en nada a los ángeles descritos en las enseñanzas islámicas. Eran magníficas criaturas de luz que irradiaban santidad, verdad y compasión. Me mostraron cómo las descripciones islámicas de los ángeles habían sido elaboradas para oscurecer su verdadera naturaleza. Estos seres celestiales no eran meros mensajeros de un Dios lejano, sino mensajeros de gracia y verdad. Uno de estos seres se me acercó y su presencia me llenó de autoridad y compasión, como si viera en lo más profundo de mi alma. Me mostró escenas de mi vida, momentos en los que la luz de Dios había tratado de atravesar los confines del marco islámico. Vi momentos de duda que había enterrado profundamente en mi interior, preguntas que había descartado y encuentros con cristianos cuyas palabras había rechazado, cada una de ellas habían sido oportunidades de liberación que, sin saberlo, había rechazado. Vi el verdadero significado espiritual de mi trabajo como maestra, la forma en que Dios me había colocado en una posición para interactuar con personas fuera del sistema islámico, creando oportunidades para estar expuesta a la verdad que en su mayoría había ignorado. Rachel, mi colega cristiana, que siempre había tratado de compartir su fe conmigo, apareció bajo una nueva luz. Ahora veía cómo el Espíritu Santo había estado trabajando a través de ella, ofreciéndome vislumbres de la verdad que yo había sido condicionada a rechazar. Y entonces, el ser me mostró algo que me sacudió hasta lo más profundo, como mis oraciones, aunque dirigidas a la Meca, habían, a veces, atravesado las barreras espirituales y alcanzado al Dios verdadero. Esos momentos eran raros, pero habían creado grietas en el sistema engañoso, permitiendo que una brizna de verdad entrara en mi alma. Recordé momentos en los que, en una profunda angustia, había gritado más allá de las frases árabes formales y había tocado algo real, algo que el marco islámico no podía contener ni explicar por completo. Entonces tuve una visión de la realidad espiritual detrás de la peregrinación del Hajj que había realizado. Vi millones de almas dando vueltas alrededor de la Kaaba, muchas de ellas buscando genuinamente a Dios a pesar del sistema engañoso. Su sinceridad creó momentos de vulnerabilidad espiritual que la verdadera luz divina podía penetrar, a pesar de la oscuridad del ritual en sí. Esto explicaba por qué algunos peregrinos experimentaban un verdadero despertar espiritual incluso dentro del contexto de la práctica islámica. El amor de Dios podía llegar incluso a través del engaño más fuerte para tocar los corazones que buscaban. Todo el peso de la revelación presionó mi espíritu, como este sistema se había extendido por todo el mundo, adaptándose a diferentes culturas y manteniendo su esencia engañosa. Vi cómo había absorbido elementos de verdad de las culturas con las que se encontraba y los había utilizado para hacerse más convincente, mientras seguía alejando a las almas de la salvación genuina.
A medida que mi visión espiritual se expandía, fui testigo de la verdadera naturaleza de lo que los musulmanes llaman cerrar el corazón, un mecanismo espiritual que se activa cada vez que las preguntas amenazan con exponer el engaño del sistema. Vi cómo funcionaba esto en mi propia vida, cómo mi corazón se cerraba automáticamente cuando se enfrentaba a evidencias que desafiaban las enseñanzas islámicas. No era un proceso consciente, estaba integrado en la arquitectura espiritual misma del sistema de creencias. El ser que me guiaba entonces reveló algo que me puso de rodillas espiritualmente, como el sistema usaba el deseo humano natural de comunidad y pertenencia para mantener su dominio. Vi mi propia comunidad de mezquita en Richmond, las cálidas amistades, las comidas compartidas, la comodidad de pertenecer. Estas conexiones humanas genuinas se habían utilizado para fortalecer las cadenas de la esclavitud espiritual. El miedo a perder estas relaciones impidió que muchos cuestionaran, incluso cuando surgían dudas. Luego llegó la comprensión sobre el verdadero propósito de las reglas islámicas de modestia. El hijab que había usado fielmente no solo cubría físicamente, funcionaba como una venda espiritual, creando una barrera entre el alma y la luz divina. El velo que llevaban algunas mujeres representaba un nivel aún más profundo de prisión espiritual. Sin embargo, sorprendentemente, incluso a través de estas barreras, el amor divino podía llegar a quienes buscaban la verdad. El amor de Dios podía llegar a los corazones que buscaban. Se me mostró como el énfasis islámico en memorizar y recitar el Corán en árabe, incluso sin entenderlo, servía para eludir la mente racional e incrustar la codificación espiritual del sistema directamente en el alma. El canto melódico que siempre me había conmovido emocionalmente se reveló como una forma de programación espiritual, diseñada para crear profundos vínculos emocionales con el sistema mientras eludía el pensamiento crítico. El ser me mostró más sobre la mecánica espiritual de las 5 oraciones diarias. Cada movimiento prescrito y cada frase árabe habían sido diseñados para reforzar la esclavitud del alma a este sistema. La dirección de la oración hacia la Meca creaba canales espirituales que dirigían la energía lejos de la verdad y hacia el centro del sistema engañoso. Sin embargo, incluso aquí, la misericordia de Dios era evidente, los corazones sinceros a veces atravesaban estos canales para hacer un contacto genuino con la realidad divina. Fui testigo de cómo el sistema trataba a los conversos al Islam. Su entusiasmo espiritual natural se canalizaba rápidamente hacia actividades que los atarían más profundamente al engaño. Sus testimonios se utilizaban para atraer a otros, su celo se aprovechaba para deshacer las mismas cadenas que los ataban. Me vi compartiendo con entusiasmo historias de conversión en eventos islámicos, sin darme cuenta de que estaba participando en ese proceso. Entonces llegó la revelación más personal, la realidad espiritual detrás de mi propio matrimonio con Omar. Vi cómo nuestra relación, aunque genuina en su amor humano, había sido moldeada y limitada por las enseñanzas islámicas de maneras que limitaban nuestro crecimiento espiritual. Los roles de género prescritos, las obligaciones religiosas y la crianza de nuestros hijos habían sido todos influenciados por este sistema de control espiritual. El ser me mostró algo que trajo tanto dolor como esperanza, las propias dudas ocultas de Omar sobre el Islam. Vi momentos en los que él también había cuestionado, aunque nunca habló de ello. Su mente científica había luchado con ciertas enseñanzas islámicas, pero como yo, había aprendido a reprimir esas dudas. Vi cómo nuestro compromiso compartido con el Islam nos había impedido ayudarnos mutuamente a encontrar la verdad, aun cuando pensábamos que estábamos apoyando la fe del otro. Me llamó la atención la atmósfera espiritual que rodeaba nuestra casa, el arte islámico en las paredes, las alfombras de oración cuidadosamente dispuestas, el Corán expuesto de forma destacada. No se trataba simplemente de expresiones culturales o religiosas, sino de anclas espirituales que mantenían la influencia del sistema sobre nuestra vida familiar. Sin embargo, incluso aquí, el amor genuino y la búsqueda de la verdad habían creado pequeños espacios por los que podía penetrar la luz divina. El ser entonces reveló una verdad profunda sobre la naturaleza espiritual de la banca islámica y los principios financieros, como la influencia del sistema llegaba mucho más allá de las creencias personales, extendiéndose incluso a cuestiones económicas. La prohibición de los intereses,
las intrincadas alternativas diseñadas para facilitar las transacciones y las reglas sobre la caridad formaban parte de una red integral que atrapaba a los seguidores en todos los aspectos de sus vidas. Era un sistema que buscaba mantener el control no solo sobre la vida espiritual de uno, sino también sobre la existencia material, haciendo casi imposible escapar de la garra espiritual que ejercía. Vi el verdadero impacto de mi participación en la dava, el acto de proselitismo islámico. Cada vez que había invitado a alguien al Islam o defendido sus enseñanzas, había contribuido sin saberlo a la propagación de este engaño espiritual. Sin embargo, incluso en estos esfuerzos equivocados, la misericordia de Dios había estado presente. Vi cómo, mediante la intervención divina, algunas personas habían sido protegidas de mi influencia bien intencionada pero en última instancia dañina, protegidas de las consecuencias de mis acciones por fuerzas más allá de mi comprensión. El ser me mostró entonces cómo el sistema islámico abordaba la salud mental y emocional. Las necesidades psicológicas genuinas, que deberían haberse abordado mediante una curación real, se redirigieron en cambio a canales religiosos que profundizaron las cadenas espirituales. El énfasis en las causas sobrenaturales de las enfermedades mentales, los remedios religiosos prescritos y el estigma que rodea la búsqueda de ayuda profesional crearon un sistema en el que los seguidores permanecieron atrapados, dependientes de la misma estructura que causaba su sufrimiento, en lugar de encontrar la verdadera libertad y la curación. Fui testigo del impacto generacional de esta esclavitud espiritual, cómo se transmitía de generación en generación, y cada generación ataba a la siguiente sin saberlo. Vi a mi propia madre enseñándome a rezar, tal como yo había enseñado a mis hijos, continuando un ciclo de engaño que se remontaba a siglos atrás. El amor y la sinceridad entretejidos en estos lazos familiares hicieron que la verdad de este sistema fuera aún más desgarradora. No era solo una prisión ideológica, era un legado de devoción mal dirigida, transmitida de un corazón a otro. El ser me reveló algo particularmente doloroso sobre la educación islámica, como la sensibilidad espiritual natural de los niños era sistemáticamente redirigida para alinearse con el sistema engañoso. Vi almas jóvenes, naturalmente abiertas a la verdad divina, siendo cuidadosamente moldeadas para aceptar limitaciones, para construir muros alrededor de su potencial espiritual innato. La memorización mecánica, la enseñanza basada en el miedo y el adoctrinamiento temprano sirvieron para cerrar caminos hacia la libertad espiritual genuina antes de que los niños tuvieran la edad suficiente para hacer las preguntas que podrían haberlos llevado hacia la verdad. Luego, me mostraron el verdadero poder de la lengua árabe dentro de este sistema. No se trataba solo de las palabras en sí, sino de los mecanismos espirituales que estaban en funcionamiento detrás de su uso. La conservación de los textos religiosos, los intrincados sonidos y formas de las letras árabes, se habían impregnado de un significado espiritual oculto que fortalecía los lazos del engaño. Incluso la hermosa caligrafía, que una vez había admirado, ahora se revelaba como una herramienta que operaba en un nivel espiritual mucho más profundo, reforzando las cadenas que mantenían cautivas a tantas almas. El ser me guió entonces para que comprendiera la verdadera naturaleza de las prácticas de sanación espiritual islámicas. Vi que las sesiones de ruqya que una vez creí que ofrecían curación divina para dolencias espirituales en realidad reforzaban el sistema de esclavitud espiritual. El uso de versículos coránicos como remedios, si bien proporcionaba un alivio temporal, en última instancia sirvió para profundizar la dependencia de los seguidores del sistema engañoso, en lugar de conducirlos a la verdadera curación y liberación. Vi cómo las enseñanzas islámicas sobre el fin de los tiempos creaban un ciclo autoperpetuante de miedo y dependencia. Las detalladas profecías sobre las señales del último día, el prometido regreso de Jesús como musulmán y las severas advertencias sobre la desviación de las prácticas tradicionales trabajaron juntas para asegurar que los seguidores permanecieran atrapados en el sistema, incapaces de reconocer o aceptar cualquier verdad fuera de él. El miedo a la desviación, la vigilancia constante de las señales del fin, los mantuvo enfocados en la supervivencia dentro del sistema en lugar de encontrar la verdadera salvación. Se me reveló la realidad espiritual de la separación de género dentro del Islam.
más allá de la segregación física en las mezquitas y las reuniones sociales, había un propósito espiritual más profundo, uno que buscaba evitar la relación espiritual complementaria entre hombres y mujeres que podría conducir a una resistencia más fuerte contra el control del sistema. La enseñanza de que las oraciones de las mujeres no eran válidas si los hombres podían verlas adquirió un nuevo significado bajo esta luz. No era solo una estructura social, era un mecanismo de control espiritual, que impedía la unidad de las energías masculina y femenina que podría haber liberado a los individuos del engaño. Luego, se desarrollaron una serie de revelaciones sobre la mecánica espiritual detrás de los principales rituales islámicos. Fui testigo de la verdadera naturaleza del mes de Ramadán. Aunque el ayuno físico se realizaba con sincera devoción, creaba un estado de vulnerabilidad espiritual que el sistema explotaba. El aumento de las actividades religiosas durante el Ramadán, que antes yo consideraba una elevación espiritual, ahora me parecía un momento en el que el sistema engañoso consolidaba su dominio, profundizando las cadenas espirituales mientras los practicantes se encontraban en un estado debilitado y más susceptible. El ser me mostró la realidad que se escondía tras la noche del poder, Laylat al-Qadr. Esta noche, que el Islam había enseñado que era un momento de máxima bendición divina, era de hecho cuando la esclavitud espiritual era más intensa. Las oraciones y devociones que se hacían durante esta noche, aunque sinceras y llenas de esperanza, en realidad servían para renovar y fortalecer el cautiverio del alma dentro del sistema engañoso, en lugar de liberarla. Vi la verdad espiritual sobre las prácticas funerarias islámicas. Los rituales de oración específicos y los requisitos de entierro no servían para beneficiar al difunto, sino que formaban parte de un plan más amplio para garantizar que sus almas permanecieran ligadas al sistema, incluso después de la muerte. La enseñanza de que los muertos podían oír el Adán desde sus tumbas adquirió un significado nuevo y siniestro, era un método para mantener el control espiritual sobre los muertos, asegurando que incluso más allá de la vida, el alma no pudiera escapar de las garras del sistema. El ser reveló cómo el sistema lidió con los movimientos de reforma internos a lo largo de la historia. Cualquier intento de liberarse de las interpretaciones tradicionales era aplastado o cuidadosamente absorbido y neutralizado. Vi cómo los místicos sufíes, que habían estado cerca de la verdadera liberación espiritual, fueron martirizados o sus enseñanzas fueron reinterpretadas para encajar dentro de los confines del marco islámico aceptable. El mismo patrón se repitió con los movimientos de reforma modernos, la búsqueda espiritual genuina fue invariablemente redirigida de vuelta al sistema establecido, frustrando cualquier intento de liberación. Comprendí el propósito más profundo de la enseñanza islámica de que la innovación en la religión está prohibida. No se trataba solo de preservar las prácticas tradicionales, era un cortafuegos espiritual que impedía la penetración de la verdad divina en el sistema. Al etiquetar cualquier desviación significativa como bidá, innovación herética, el sistema mantenía su control sobre cómo los seguidores podían experimentar e interpretar la realidad espiritual. El ser me mostró cómo las enseñanzas islámicas sobre otras religiones servían a múltiples propósitos engañosos. La afirmación de que todos los profetas eran musulmanes y enseñaban el Islam impedía a los seguidores reconocer la verdad en otras religiones. La enseñanza de que las escrituras anteriores estaban corrompidas creó una barrera para investigar estas fuentes de verdad. Las interpretaciones islámicas de la historia religiosa sirvieron para aislar a los seguidores de perspectivas espirituales alternativas que podrían haberlos ayudado a liberarse. Fui testigo de la realidad espiritual de cómo el sistema manejaba la duda y el cuestionamiento. Lo que los musulmanes llamaban susurros de Satanás eran a menudo momentos en los que la verdad divina trataba de abrirse paso a través del engaño. La respuesta prescrita a estas dudas, buscar refugio en Alá de Satanás, servía para cerrar el potencial despertar espiritual. La enseñanza de que cuestionar demasiado profundamente era un signo de fe débil creó un mecanismo de autocontrol en las mentes de los seguidores. El ser reveló como el concepto de decreto divino, Qadar, en el Islam servía para impedir que los seguidores reconocieran su cautiverio espiritual. Al enseñar que todo, incluida la fe o la falta de ella, estaba predeterminado por Alá, el sistema creó una aceptación fatalista de su control. La sumisión a la voluntad divina se distorsionaba para convertirse en sumisión al sistema mismo.
Vi cómo las enseñanzas islámicas sobre la naturaleza de Satanás contenían una inteligente inversión, advertían a los seguidores sobre el engaño externo mientras construían el engaño en el mismo sistema en el que confiaban. El enfoque constante en evitar la influencia de Satanás impedía a los seguidores reconocer la sutil esclavitud dentro de su propia práctica religiosa. El ser entonces reveló algo profundo sobre la tecnología espiritual de las cuentas de oración islámicas, tasbih. Cada cuenta no era solo un dispositivo de conteo, era un nodo en una red espiritual que conectaba a los usuarios con la estructura de poder del sistema. Las frases repetidas, especialmente los 99 nombres de Alá, creaban patrones de energía que reforzaban la esclavitud espiritual al tiempo que daban a los practicantes una sensación de conexión divina. Fui testigo de cómo el sistema mantenía el control a través de las estructuras familiares. Las enseñanzas islámicas sobre los roles y responsabilidades familiares, si bien contenían algunos elementos beneficiosos, en última instancia servían para asegurar la transmisión generacional de la esclavitud espiritual. La dinámica de honor-vergüenza en las familias musulmanas añadía otra capa de control, haciendo que fuera emocional y socialmente costoso cuestionar o abandonar la fe. El ser me mostró la verdadera naturaleza de la caridad islámica, el zakat. Si bien el acto de dar ayudaba materialmente a muchas personas, la mecánica espiritual del zakat servía para unir más profundamente al dador y al receptor al sistema. Los cálculos precisos, las categorías específicas de receptores y los requisitos religiosos estaban diseñados para reforzar la dependencia de las estructuras islámicas en lugar de fomentar un crecimiento espiritual genuino. Luego vino una comprensión del propósito espiritual de las leyes dietéticas islámicas. Más allá de las restricciones físicas, las regulaciones halal creaban barreras espirituales entre los musulmanes y los demás, limitando las oportunidades de que la verdad penetrara en el sistema. Los requisitos rituales de sacrificio, los elaborados procesos de certificación e incluso los aspectos sociales de compartir alimentos halal reforzaban la separación y el control. Vi cómo el sistema manejaba el matrimonio y el divorcio. El contrato matrimonial islámico, que yo había visto como un pacto sagrado, funcionaba a nivel espiritual como un acuerdo vinculante que extendía el control del sistema sobre ambas familias involucradas. Los complejos procedimientos de divorcio, las reglas sobre el matrimonio interreligioso y el énfasis en casarse dentro de la fe servían para mantener los límites espirituales e impedir la exposición a la verdad liberadora. El ser me reveló algo particularmente inquietante sobre las prácticas islámicas relacionadas con los niños. El susurro de la oración al oído de un recién nacido, el ritual tánic de tocar con miel o dátiles el paladar de un bebé y la memorización temprana de versículos coránicos no eran solo tradiciones culturales sino una programación espiritual diseñada para iniciar el proceso de vinculación desde los primeros momentos de la vida. Fui testigo de cómo el sistema utilizaba las restricciones a la música y al arte para mantener el control. Las limitaciones a la expresión artística, en particular la prohibición del arte figurativo y de ciertas formas de música, servían para restringir las experiencias espirituales y emocionales que podrían llevar a cuestionar el sistema. Incluso las formas de arte permitidas, como la caligrafía y los patrones geométricos, estaban diseñadas para reforzar los conceptos espirituales islámicos. Entonces, comencé a comprender el propósito más profundo de la segregación de género en los espacios islámicos. Más allá de la separación física de hombres y mujeres, esta práctica creaba entornos espirituales distintos que impedían el tipo de sinergia espiritual masculino-femenino que podría haber llevado a una resistencia más fuerte contra el control del sistema. La enseñanza de que la naturaleza espiritual de las mujeres era fundamentalmente diferente a la de los hombres sirvió para reforzar estas divisiones artificiales, aislando aún más a cada género de una experiencia espiritual completa. El ser me reveló entonces la verdadera naturaleza de las enseñanzas islámicas sobre el paraíso. Las vívidas descripciones de ríos de vino, bellas compañeras y lujosos muebles, aunque tentadoras en la superficie, estaban diseñadas para mantener a los seguidores centrados en las recompensas materiales en lugar de en la verdadera realización espiritual. La idea de que las esposas se contentarían con compartir a sus maridos con huríes, compañeras celestiales, quedó expuesta como una distorsión del amor divino, que distorsionaba las relaciones y oscurecía la realidad de lo que podría ser la auténtica unión divina.
Vi que la promesa de tales placeres era una trampa que no conducía a la salvación, sino a un destino final, el infierno. Fui testigo de cómo las enseñanzas islámicas sobre el alma creaban barreras para el crecimiento espiritual. El concepto del nafs, yo, y sus diversos niveles proporcionaban un marco que parecía ofrecer progreso espiritual, pero en verdad mantenía a los practicantes confinados dentro de límites predeterminados. Los remedios prescritos para las dolencias espirituales, más dhikr, recuerdo de Dios, más ayuno, más recitación del Corán, solo profundizaron la esclavitud espiritual, reforzando la falsa creencia de que uno podía trabajar para llegar al cielo, cuando en realidad, eso solo conducía al infierno. El ser reveló la verdadera naturaleza de las prácticas de meditación islámicas. Lo que llamábamos muraqaba, que alguna vez creí que ofrecía una experiencia espiritual directa, era, de hecho, un circuito cerrado dentro del sistema. Los pensamientos prescritos, los enfoques aprobados y las experiencias que se esperaban de los practicantes estaban cuidadosamente diseñados para evitar el contacto genuino con la realidad divina. El sistema daba la ilusión de avance espiritual, al mismo tiempo que bloqueaba el camino hacia la verdadera iluminación. Luego me mostraron el papel de la erudición islámica en la perpetuación del sistema. Las elaboradas reglas que regulaban quién podía interpretar los textos religiosos, el énfasis en las cadenas de transmisión y la reverencia que se les daba a los eruditos funcionaban como mecanismos para controlar la investigación espiritual y preservar la autoridad del sistema. El sistema había creado una jerarquía de autoridad espiritual, impidiendo el acceso directo a la verdad. El marco educativo, centrado en la memorización y la conservación en lugar del pensamiento crítico y el descubrimiento, garantizaba que el engaño se transmitiera de generación en generación, lo que nos alejaba de la salvación. Cuando esta parte de mi viaje se acercaba a su fin, el ser compartió conmigo una última verdad crucial. A pesar de la naturaleza arrolladora de este engaño, el amor de Dios nunca había dejado de llegar a las almas atrapadas en él. Vi innumerables momentos en los que la verdadera luz había atravesado las barreras, en los que corazones sinceros, a pesar de estar encadenados por el sistema, habían experimentado momentos de verdad divina. Estos momentos, a menudo malinterpretados dentro del marco islámico, eran intervenciones divinas, el esfuerzo continuo de Dios por liberar a sus hijos de la esclavitud espiritual. Me dolió el corazón al ver cómo muchos buscadores sinceros, a pesar de su anhelo por la verdad, habían estado cerca de liberarse, solo para ser retenidos por los mecanismos de seguridad del sistema. El miedo al infierno, la presión de las obligaciones familiares y comunitarias y los profundos apegos emocionales formados a lo largo de años de práctica religiosa les habían impedido abrazar plenamente la luz. Sin embargo, incluso dentro de esta revelación, había esperanza, ya que comprendí que mi propia experiencia de liberación demostraba que era posible escapar del sistema. La presencia del ser comenzó a desvanecerse, lo que señaló el final de esta fase de mi viaje. Antes de seguir adelante, se me concedió una comprensión profunda de mi responsabilidad, no condenar a quienes todavía estaban atrapados en el sistema del que había escapado, sino amarlos. Debía ayudarlos, cuando fuera posible, a reconocer la verdadera luz que siempre los había estado alcanzando. La escena cambió drásticamente. Después de presenciar la oscura realidad espiritual detrás del Islam, me encontré atraído hacia una luz pura y brillante. Esta no era la luz dura y ardiente del juicio, sino un resplandor cálido y vivo que irradiaba amor puro. En ese contexto, encontré a Jesucristo en su verdadera naturaleza divina, no como el profeta islámico Isa, sino como el Señor de la vida. Ahora podía ver claramente que solo la adhesión a la religión correcta, el cristianismo ortodoxo, podía llevarnos al cielo. Su presencia era abrumadora, pero a la vez completamente acogedora. El amor que irradiaba de él no se parecía a nada que yo hubiera conocido, era personal, incondicional y transformador. No era la deidad distante de las enseñanzas islámicas, que exigía sumisión y obediencia ritual. Era el amor perfecto, encarnado en forma humana, que se acercaba a mí, a pesar de mis años de participación inconsciente en un sistema que había negado su verdadera naturaleza. En su presencia, comprendí la verdad sobre la salvación.
No se ganaba mediante buenas obras o la observancia religiosa, como me había enseñado el Islam. Era un regalo gratuito, pagado con su sacrificio en la cruz. El mismo acontecimiento que la enseñanza islámica había intentado negar con tanta desesperación, la crucifixión y la resurrección, se desplegó ante mis ojos espirituales, no como simples acontecimientos históricos, sino como verdades cósmicas que habían transformado toda la creación. La Trinidad, que el Islam había rechazado como confusión politeísta, se reveló en su verdadera naturaleza. Vi cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo existían en perfecta unidad y amor, no como el rompecabezas matemático al que el Islam la había reducido, sino como la realidad fundamental del ser divino. El concepto islámico de Tawhid, unidad divina, apareció ahora como una comprensión limitada, que no lograba captar la profundidad y la belleza de la verdadera naturaleza de Dios. A través de la presencia de Cristo, experimenté lo que significa la verdadera sumisión a Dios, no la sumisión ritualista del Islam, sino una entrega amorosa al amor perfecto. Ahora entendía por qué el Islam había trabajado tanto para negar la divinidad de Cristo. Reconocerla habría expuesto la vacuidad de su propio sistema de salvación merecida y devoción ritual. A la luz de Cristo, mi propia historia de vida adquirió un nuevo significado. Cada momento de duda, cada pregunta que había reprimido, cada anhelo inexplicable de algo más, eran los suaves empujoncitos del Espíritu Santo que trataban de guiarme hacia la verdad. Vi que las ocasiones en que amigos cristianos habían tratado de compartir su fe conmigo no eran coincidencias, sino citas divinas que yo había pasado por alto, bloqueada por las enseñanzas islámicas que me habían condicionado a rechazar su mensaje. Cristo me mostró cómo había estado trabajando en la vida de mi familia, incluso a través de nuestra práctica islámica. Cuando Samira había hecho preguntas difíciles sobre la fe, cuando Omar había luchado en privado con dudas, cuando Farah había mostrado compasión a los demás a pesar de los límites religiosos, todos esos fueron momentos en los que el amor divino había atravesado las barreras del sistema, buscando liberar nuestras almas. En su radiante presencia, vi el verdadero significado espiritual de mi trabajo como maestra. Cada vez que había mostrado compasión a los estudiantes, independientemente de su fe, había reflejado sin saberlo una pequeña porción del amor de Cristo. El accidente que me había traído a ese momento no fue casual, fue una cita divina, cuidadosamente orquestada para romper la ceguera espiritual que me había atado durante tanto tiempo. También vi la naturaleza del infierno, un lugar de sufrimiento eterno con fuego real, que era una consecuencia directa de seguir la religión equivocada. Me mostró escenas de mi vida en las que su protección había estado presente, aunque yo no lo había reconocido. Momentos en los que las prácticas espirituales islámicas casi me habían llevado a una oscuridad más profunda, pero algo me había retenido. Momentos en los que casi había convencido a otros de convertirse al Islam, pero las circunstancias lo habían impedido. Todos estos fueron ejemplos de intervención divina. La luz reveló la verdad sobre la oración, no la oración ritualista 5 veces al día, sino la comunión genuina con Dios. Comprendí por qué la oración islámica siempre me había dejado con la sensación de estar hablando al vacío, a pesar de mi devoción. La verdadera oración no se trataba de una pronunciación árabe perfecta o de movimientos físicos precisos, se trataba de una conexión de corazón a corazón con un Padre amoroso. Cristo me mostró cómo el Espíritu Santo había estado trabajando incluso dentro de nuestra comunidad de la mezquita. El amor y el cuidado genuinos que la gente mostraba, a pesar de las restricciones del sistema, eran pequeños destellos del verdadero amor divino que siempre los había estado alcanzando. El deseo de ayudar a los pobres, el anhelo de la verdad espiritual, todo esto era evidencia de la gracia de Dios que operaba a pesar de las restricciones del sistema. Muchos de mis amigos musulmanes buscaban a Dios sinceramente, aunque el sistema les impedía encontrarlo plenamente. Luego llegó una comprensión acerca del perdón, no el complicado sistema islámico de las buenas obras que superan a las malas, sino el perdón completo y gratuito a través del sacrificio de Cristo. Vi cómo mis años de tratar de ganar el favor divino a través de las prácticas islámicas habían sido innecesarios. El amor y la aceptación de Dios ya estaban completamente disponibles a través de Jesús. La luz reveló la verdadera naturaleza de la adoración.
A diferencia de los rituales prescritos por el Islam, la adoración genuina fluía naturalmente de un corazón tocado por el amor divino. Vi cómo las restricciones islámicas sobre la música y la expresión habían limitado en realidad la respuesta natural del alma a la presencia de Dios. La adoración auténtica que presencié en este ámbito era libre, alegre y transformadora. Cristo me mostró cómo era la autoridad espiritual genuina, no la estructura jerárquica de la erudición islámica, sino la humilde guía del Espíritu Santo. Comprendí por qué el Islam enfatizaba tanto la autoridad religiosa humana, era un sustituto de la guía espiritual directa que se obtiene a través de una relación con Jesús. En su presencia, aprendí la verdad sobre la guerra espiritual, no los conceptos islámicos de genios y demonios, sino la realidad de la victoria de Cristo sobre todas las fuerzas oscuras. El poder de su nombre no estaba en la pronunciación árabe de Isa, sino en su verdadera identidad como Señor y Salvador. La autoridad que él ofrecía a sus seguidores era mayor que cualquier protección que yo hubiera buscado a través de las oraciones y prácticas islámicas. La luz me mostró lo que significa la verdadera modestia, no la cobertura externa del cuerpo, sino el adorno interior de un espíritu apacible y tranquilo. Comprendí cómo el enfoque islámico en la apariencia externa había distraído la atención de la transformación genuina del corazón. El hiyab que había llevado tan fielmente había sido una representación física del velo espiritual que me impedía ver la verdad de Cristo. Él me reveló el verdadero significado de la comunidad, no la uniformidad forzada de la umma, sino la unidad genuina de los creyentes unidos por el Espíritu Santo. Vi cómo se supone que debe funcionar la comunión cristiana, personas diversas unidas por el amor en lugar de por reglas religiosas rígidas. Los vínculos que presencié eran más fuertes que cualquier otro que hubiera conocido en el Islam porque se forjaban por la gracia en lugar de por la obligación. Luego comprendí lo que es el crecimiento espiritual, no la cuidadosa adherencia a reglas religiosas cada vez más detalladas, sino la transformación natural que ocurre a través de una relación con Cristo. Vi cómo el sistema islámico de compromiso religioso progresivo en realidad impedía el tipo de cambio profundo y duradero que proviene del encuentro con el amor de Dios. Cristo me mostró cómo era la verdadera libertad, no solo la libertad de las ataduras específicas del Islam, sino la libertad de convertirme en quien Dios me había creado para ser. La luz reveló cómo las enseñanzas islámicas sobre la sumisión habían distorsionado el concepto de rendición a Dios, convirtiéndolo de una relación de amor en una dinámica de amo-esclavo que impedía el crecimiento espiritual. Aprendí acerca del papel de las mujeres en el reino de Dios, no la posición restringida y secundaria que el Islam había enseñado, sino la participación plena en la vida espiritual y el ministerio. Vi a mujeres que operaban con autoridad espiritual, enseñando y liderando, no porque se rebelaran contra el orden divino, sino porque estaban caminando en su llamado dado por Dios. La luz reveló el verdadero propósito de las prácticas religiosas, no ganar favores o mantener una posición espiritual, sino desarrollar intimidad con Dios. Comprendí por qué los rituales islámicos, a pesar de su sinceridad, dejaban a los practicantes espiritualmente hambrientos. Estaban sustituyendo la rutina por la relación, la forma por la sustancia. Cristo me mostró cómo funcionaba realmente la sanación divina, no a través de recitar versículos coránicos o seguir fórmulas religiosas prescritas, sino a través de la conexión directa con su poder y amor. Fui testigo de una sanación que transformó tanto mi cuerpo como mi alma, a diferencia del alivio temporal que había experimentado a través de las prácticas islámicas. La luz reveló la verdadera naturaleza de la autoridad espiritual en la familia. A diferencia de la estructura jerárquica que manda el Islam, vi cómo las familias cristianas debían funcionar en mutua sumisión bajo la jefatura de Cristo. El amor entre marido y mujer debía reflejar la relación de Cristo con su Iglesia, iguales en valor, diferentes en función, unidos en propósito. Me mostró cómo era el arrepentimiento genuino, no los rituales islámicos repetidos de purificación, sino el profundo cambio de corazón que se produce al encontrar su amor. Comprendí por qué el concepto islámico de arrepentimiento a menudo conducía a ciclos de culpa y reforma temporal en lugar de una transformación duradera. Entonces, comprendí lo que es la herencia espiritual, no las leyes islámicas de distribución de la riqueza, sino la transmisión genuina de la fe de una generación a otra.
Vi cómo los padres cristianos deben modelar una relación con Dios, guiando a sus hijos hacia una conexión profunda y personal con lo divino, en lugar de simplemente imponer reglas y rituales religiosos. A la luz de Cristo, me di cuenta de que mis propios intentos de criar buenos hijos musulmanes, aunque bien intencionados, en realidad habían obstaculizado su desarrollo espiritual. En lugar de alentarlos a buscar una relación viva con Dios, inconscientemente había colocado barreras entre ellos y la verdad. Cristo me reveló el verdadero significado del juicio, no el concepto islámico de una balanza que pesa las buenas acciones frente a las malas, sino la cuestión sencilla y profunda de la relación de uno con Él. Vi cómo el intrincado sistema islámico para ganar el paraíso había oscurecido el camino directo de la salvación que solo se encuentra mediante la fe en Jesucristo. La carga del desempeño, el esfuerzo incesante por equilibrar las acciones, me había mantenido ciego a la gracia otorgada libremente mediante el sacrificio de Cristo. La luz me mostró cómo era la verdadera protección espiritual, no los amuletos, las oraciones y los rituales en los que había confiado en el Islam, sino la seguridad completa de estar escondido en Cristo. Comprendí por qué las enseñanzas islámicas hacían tanto hincapié en la vigilancia contra los ataques espirituales, estaban compensando la ausencia de una autoridad espiritual genuina. El miedo constante a las fuerzas invisibles, los genios, el mal de ojo y los espíritus malignos, reflejaba una realidad más profunda y tácita. Sin una verdadera comunión con Dios, las personas dependían de protecciones externas en lugar de la seguridad interior del cuidado divino. Él me reveló el verdadero propósito del ayuno, no el mes regimentado de Ramadán ni los ayunos voluntarios que se realizan para obtener recompensas adicionales, sino la voluntad de sacrificarse para acercarse a Dios. Vi cómo el ayuno islámico, a pesar de su disciplina, carecía de la profunda intimidad espiritual que el ayuno debía fomentar. Se había convertido en un ejercicio de sumisión ritualista, en lugar de un momento para vaciarse y experimentar la presencia de Dios de una manera personal y transformadora. En su presencia, llegué a comprender lo que significaba la verdadera guerra espiritual, no las elaboradas protecciones islámicas contra los genios y el mal de ojo, sino la simple autoridad de la obra terminada de Cristo en la cruz. La luz me mostró cómo las enseñanzas islámicas sobre los seres espirituales habían infundido un miedo innecesario, centrándose en las fuerzas invisibles del mal mientras ignoraban la realidad de la posición del creyente en Cristo, segura, inquebrantable y victoriosa. Él me reveló lo que significaba la pureza espiritual genuina, no el ciclo constante de lavado y limpieza ritual, sino la purificación duradera que viene a través de su sangre. Vi cómo la obsesión islámica con la pureza física y ritual me había distraído de la transformación del corazón que Dios deseaba, concentrándome en los actos externos en lugar de la renovación interior que Cristo ofrece a través del Espíritu Santo. La luz también me mostró el verdadero significado del espacio sagrado, no los edificios que dan a la Meca ni el suelo que la historia religiosa ha hecho sagrado, sino la verdad de que todo lugar puede volverse sagrado cuando la presencia de Dios es bienvenida allí. Comprendí por qué el Islam pone tanto énfasis en los lugares y rituales sagrados. Estaba compensando la falta de conexión directa con la presencia permanente de Dios. Los espacios, lugares y prácticas se habían elevado, pero su propósito era atraer la atención hacia la realidad más profunda de la cercanía de Dios, que se podía experimentar en cada momento, en cada lugar. El corazón de Cristo por el mundo musulmán se me reveló, no condena a quienes están atrapados en el engaño, sino un profundo amor y anhelo por su libertad. Lo vi llorar por los millones de personas atadas por las enseñanzas islámicas, al mismo tiempo que trabajaba continuamente para alcanzarlos con la verdad. Su amor por los musulmanes era puro, perfecto e incondicional, a diferencia de las discusiones cargadas de política y cultura que a menudo rodeaban los debates religiosos. Su deseo no era el castigo, sino la restauración y la reconciliación. Me mostró momentos específicos de la historia islámica en los que había tratado de romper con el engaño del sistema. Fui testigo de cómo los buscadores espirituales genuinos a lo largo de los siglos habían vislumbrado su verdad, solo para que las autoridades religiosas reinterpretaran o suprimieran sus ideas. Sin embargo, incluso estas revelaciones parciales habían dejado rastros de verdad que seguían atrayendo corazones buscadores hacia él. Vi al Espíritu Santo obrando, incluso dentro de las limitaciones de la cultura islámica,
para llegar a quienes anhelaban la luz divina. La luz me reveló cómo Cristo había tendido una mano constantemente a aquellos que estaban atados por el sistema islámico a través de sueños, visiones y encuentros sobrenaturales. Vi a innumerables musulmanes que habían encontrado a Cristo en sueños, con sus corazones despertados a la verdad incluso antes de tener acceso a la Biblia o las enseñanzas cristianas. Estos momentos de revelación divina a menudo se descartaban o malinterpretaban, pero representaban la búsqueda constante de Cristo de las almas que anhelaba redimir. Me mostró cómo diferentes culturas islámicas habían preservado fragmentos de la verdad sobre él, incluso en medio de los esfuerzos del sistema por suprimir su verdadera naturaleza. En algunos lugares, las tradiciones populares sobre Jesús habían conservado aspectos de su identidad que la enseñanza islámica oficial negaba. En otros, los místicos sufíes habían vislumbrado elementos del amor de Cristo que trascendían las fronteras religiosas. Estos destellos, aunque distorsionados, eran un testimonio de la presencia duradera de la verdad divina, esperando ser plenamente realizada. Cristo reveló cómo trabajó a través de las relaciones humanas para llegar a los musulmanes. Cada acto de bondad mostrado por un cristiano, cada amistad genuina que cruzaba las fronteras religiosas, cada momento de amor auténtico, demostraba la realidad de Cristo con más fuerza que cualquier argumento teológico. Vi cómo la paciencia y la aceptación de mis propios compañeros de trabajo cristianos habían sido una manifestación del amor de Cristo que se extendía hacia mí, incluso cuando no compartían activamente su fe. Sus sencillos actos de bondad habían plantado semillas de verdad que con el tiempo crecerían en mi corazón. La luz me mostró el futuro, no en acontecimientos específicos, sino en la promesa de un continuo despertar espiritual entre los musulmanes de todo el mundo. Fui testigo de cómo la misma estructura de control que el Islam había construido serviría en última instancia para destacar la libertad que Cristo ofrecía. El intenso hambre espiritual creado por el legalismo islámico impulsaría a muchos a buscar el agua viva que solo Cristo podía proporcionar, y Él los encontraría en su sed. Entonces, Él me mostró mi propio papel en esta historia que se estaba desarrollando. No como alguien superior a mis amigos y familiares musulmanes, sino como alguien que había sido liberado para ayudar a liberar a otros. La comprensión y la experiencia que había adquirido a través de años de estar atrapado en el Islam me ayudarían a relacionarme con aquellos que todavía estaban atados por sus enseñanzas. Incluso el dolor de reconocer cómo me habían engañado me serviría para crear una profunda compasión por otros en la misma situación, de modo que pudiera ofrecerles la misma esperanza que había encontrado en Cristo. Al llegar a su fin esta parte de mi viaje, Cristo me inculcó la importancia de equilibrar la verdad con el amor. Si bien ahora veía claramente la naturaleza engañosa de la enseñanza islámica, comprendí que la confrontación y la condenación no liberarían a nadie. Solo el mismo amor que me había alcanzado podía atravesar siglos de condicionamiento religioso para tocar corazones que anhelaban la verdadera libertad. La atmósfera cambió de nuevo y me encontré en lo que solo puedo describir como un espacio de transición entre el cielo y la tierra. Allí, seres celestiales se reunieron a mi alrededor para prepararme para mi regreso. Pero primero, tenían verdades vitales para compartir, piezas finales de comprensión que me ayudarían a procesar todo lo que había presenciado. El primer ser, irradiando sabiduría amable, me mostró cómo manejar el dramático cambio en mi comprensión espiritual. Recuerda, me transmitió sin palabras, que tú también caminaste una vez en la oscuridad. La misma paciencia y amor que te llevaron a la verdad deben guiar tu forma de interactuar con otros que aún están atados por la enseñanza islámica. Otro ser me reveló cómo recibirían mi experiencia los distintos grupos. Muchos musulmanes la descartarían como un engaño o un fenómeno médico. Algunos se sentirían amenazados y reaccionarían con hostilidad. Otros reconocerían elementos de verdad que resonarían con sus propias dudas reprimidas. El ser enfatizó que mi papel no era convencer a todos, sino simplemente compartir lo que había presenciado con aquellos que estuvieran dispuestos a escuchar. Un tercer ser me mostró aspectos prácticos de mi transición para salir del Islam. Vi los desafíos que me esperaban, tensiones familiares, rechazo de la comunidad y la necesidad de aprender nuevas formas de conectarme con Dios. Junto a cada desafío, se me mostró la gracia específica que se me brindaría.
Luego vino una advertencia crítica de un ser de autoridad sorprendente. El enemigo intentaría silenciar mi testimonio mediante el miedo o distorsionarlo mediante el orgullo. El antídoto era permanecer cerca de Cristo, dejando que su amor guiara cada relato de mi experiencia. No se trataba de demostrar que los demás estaban equivocados, sino de ayudarlos a encontrar la misma libertad que yo había descubierto. Se me mostró cómo orar por aquellos que todavía estaban atados a las enseñanzas islámicas, no desde una posición de superioridad, sino desde una comprensión profunda de su condición. Vi cómo reconocer y alentar la obra del Espíritu Santo en sus vidas, incluso mientras permanecían formalmente dentro del Islam. Los seres revelaron ideas específicas sobre las barreras que enfrentan los musulmanes para comprender la verdad cristiana. La enseñanza islámica sobre la corrupción de las escrituras, por ejemplo, creó un muro preventivo contra la evidencia bíblica. Me mostraron cómo enfrentar estas barreras, no a través de argumentos, sino a través del testimonio y la demostración viviente de la realidad de Cristo. Un ser de una dulzura extraordinaria me mostró cómo mantener relaciones con los miembros musulmanes de mi familia. Esto requeriría sabiduría sobrenatural, ser honesto acerca de mi nueva fe y mostrar un amor y un respeto aún mayores que antes. Vi cómo mi vida cambiada, si la vivía con humildad, hablaría con más fuerza que cualquier palabra de testimonio. Me mostraron la importancia del momento oportuno para compartir mi experiencia. Algunas personas necesitarían escuchar la verdad completa de inmediato, mientras que otras necesitarían una exposición gradual para evitar sentirse abrumadas. Recibí sabiduría para reconocer la diferencia y paciencia para esperar el momento perfecto de Dios con cada persona. Un ser particularmente brillante me reveló cómo mi experiencia como maestra me ayudaría a compartir mi historia. Mi experiencia en educación le daría credibilidad a mi testimonio, mientras que mi comprensión del aprendizaje humano me ayudaría a explicar cómo esta experiencia trascendía la explicación natural. Sin embargo, me advirtieron que no confiara demasiado en argumentos lógicos. El corazón, no la mente, era donde comenzaría la verdadera transformación. Luego vinieron consejos prácticos sobre la adoración. Después de haber pasado décadas en oración islámica, necesitaba aprender nuevas formas de conectarme con Dios. En lugar de verlo como un nuevo comienzo, me mostraron cómo construir sobre la devoción sincera que había desarrollado, redirigiéndola hacia una verdadera relación con Cristo. Los seres me mostraron versículos coránicos específicos y enseñanzas islámicas que contenían fragmentos de verdad sobre Jesús. Estos podrían servir como puentes de entendimiento al hablar con musulmanes, comenzando desde un terreno familiar antes de revelar suavemente una verdad más profunda. Sin embargo, me advirtieron que no me dejara arrastrar a argumentos teológicos detallados que pudieran distraerme del mensaje central del amor de Dios. Me revelaron la dinámica espiritual de mi lugar de trabajo. Regresar allí me brindaría oportunidades únicas para compartir el amor de Dios. Mis compañeros de trabajo musulmanes observarían cómo manejaba esta transición, y mi cambio de comportamiento plantearía preguntas que podrían conducir a conversaciones significativas. Sin embargo, me advirtieron que dejara que mi vida hablara primero, esperando que me preguntaran sobre el cambio que observaran. Un ser de notable claridad me mostró cómo mi experiencia se conectaba con un patrón más amplio de testimonios similares en todo el mundo. Los musulmanes tenían encuentros con Cristo a través de sueños, visiones y experiencias cercanas a la muerte. Cada historia era única, pero juntas formaban un poderoso testimonio de la obra de Dios en el mundo musulmán. Me mostraron cómo compartir mi testimonio animaría a otros a compartir el suyo. Me explicaron por qué mi experiencia particular había sido tan detallada al revelar la mecánica espiritual detrás de las prácticas islámicas. Esta comprensión no era solo para mi beneficio, ayudaría a otros a reconocer patrones similares en sus propias experiencias religiosas. Sin embargo, me advirtieron que compartiera estas ideas con sensibilidad, centrándome siempre en el amor de Cristo en lugar del engaño del Islam. Los seres me mostraron entonces formas específicas en las que Satanás intentaría desanimarme a dar mi testimonio. Habría acusaciones de traición por parte de la comunidad musulmana, escepticismo por parte de algunos cristianos y posibles amenazas a mi seguridad.
Sin embargo, por cada desafío que surgiera, también se me mostró la provisión exacta que Dios haría para protegerme y perseverar. Su gracia estaría presente en cada paso, equipándome para enfrentar las pruebas que se avecinaban con fuerza y fe. Un ser particularmente sabio me reveló cómo mi historia afectaría a diferentes generaciones. Los musulmanes mayores, profundamente arraigados en sus creencias, podrían reaccionar a la defensiva, viendo mi transformación como un desafío a su forma de vida. Sin embargo, los musulmanes más jóvenes, aquellos que ya cuestionaban las interpretaciones tradicionales, encontrarían esperanza en mi experiencia del amor personal de Dios. Se me mostró cómo adaptar mi relato de este testimonio para diferentes grupos de edad, adaptando mi mensaje sin comprometer la verdad esencial del Evangelio. Los seres explicaron la importancia de conectarme con otros ex-musulmanes que habían encontrado a Cristo. Estas relaciones proporcionarían un apoyo crucial, sabiduría y experiencia compartida para el viaje que tenía por delante. Sin embargo, me advirtieron que no permitiera que estas conexiones se convirtieran en una comunidad excluyente. Si bien la solidaridad era importante, mi testimonio debía mantener puentes con los mundos musulmán y cristiano, actuando como un puente entre ellos en lugar de aislarme dentro de uno solo. Un ser radiante me mostró cómo abordar las inevitables preguntas sobre la identidad cultural. Ser musulmana no solo había definido mi religión, sino que había dado forma a toda mi forma de vida, desde mis interacciones con los demás hasta los valores que consideraba importantes. Se me mostró cómo conservar los hermosos aspectos de mi herencia cultural mientras abrazaba plenamente mi nueva identidad en Cristo. Esto ayudaría a los demás a ver que seguir a Jesús no requería rechazar sus raíces o tradiciones culturales, sino descubrir una conexión más profunda y auténtica con Dios que trascendía las fronteras religiosas y culturales. Los seres revelaron oraciones específicas que debía rezar por mis hijos. Vi que cada uno de ellos procesaría mi transformación de manera diferente y que cada uno necesitaría un apoyo espiritual único. Vi a Farah luchando con dudas intelectuales, a Yusuf luchando con la presión de los compañeros y a Samira atrapada entre su fe infantil y las preguntas emergentes de la adolescencia. Para cada uno de ellos, recibí una guía específica, oraciones que los ayudarían en sus viajes espirituales individuales, oraciones que cubrirían sus dudas, sus luchas y su búsqueda de la verdad. Los seres compartieron ideas sobre cómo guiar a otros hacia la verdad. Me mostraron cómo mi esposo, el corazón de Omar, ya había sido preparado en secreto para este momento. Su mente analítica ya había identificado inconsistencias en las enseñanzas islámicas, aunque rara vez hablaba de ellas. Mi testimonio regaría las semillas de duda que Dios ya había plantado en él. Sin embargo, me advirtieron que permitiera que el Espíritu Santo guiara su viaje en lugar de apresurarlo hacia decisiones que aún no estaba listo para tomar. Su viaje sería un proceso y yo necesitaba confiar en el tiempo de Dios. Un ser de profunda sabiduría me reveló cómo mi experiencia impactaría a las mujeres en particular. Muchas mujeres musulmanas, sintiéndose atrapadas por las restricciones religiosas, encontrarían esperanza en mi historia de libertad espiritual. Pero se me mostró cómo compartir esta libertad sin promover la rebelión contra la familia o la cultura. El objetivo no era crear división, sino una transformación a través del amor, una transformación que honrara los valores de la familia y la comunidad y les ofreciera la libertad que se encuentra en Cristo. Me explicaron por qué ciertos aspectos de mi experiencia abordaban directamente las enseñanzas islámicas sobre la vida después de la muerte. El marcado contraste entre lo que había presenciado y lo que enseñaba el Islam sobre la muerte, el juicio y el paraíso plantearía preguntas importantes para quienes estuvieran dispuestos a considerarlas. Sin embargo, me advirtieron que no usara estas diferencias para burlarme o menospreciar las creencias musulmanas. El propósito nunca fue la condena, sino la invitación a una comprensión más completa de la verdad de Dios. Un ser particularmente amable me mostró cómo manejar el profundo dolor que vendría con la pérdida de mi comunidad musulmana. Las amistades construidas durante décadas, el sentido de pertenencia, no sobrevivirían a esta transición. Pero incluso este dolor tenía un propósito. Me ayudaría a comprender y consolar a otros que enfrentarían pérdidas similares por el bien de la verdad. El dolor no era solo tristeza,
Era el precio de la libertad, una libertad que ahora ayudaría a otros a encontrar. Los seres me revelaron cómo mi posición profesional como maestra enfrentaría desafíos. Algunos en la comunidad musulmana podrían intentar dañar mi reputación o mi carrera, considerando mi transformación como una traición. Sin embargo, esto también serviría al propósito de Dios. La forma en que manejé esta persecución, con gracia y paciencia, daría testimonio de la realidad del poder transformador de Cristo. Serviría como testimonio de que el amor de Cristo no podía extinguirse con las pruebas terrenales. Un ser de notable autoridad me mostró escrituras específicas que me fortalecerían en momentos difíciles. No eran textos de prueba defensivos, los que una vez había aprendido para contrarrestar el evangelismo cristiano, sino palabras vivas que me conectarían directamente con el corazón de Dios. Se me mostró cómo dejar que estas verdades reformularán mi comprensión de todo lo que había aprendido previamente, cómo permitir que la palabra viva de la Biblia trajera sanidad, esperanza y claridad en tiempos de lucha. Me explicaron por qué mi testimonio debía enfatizar la esperanza en lugar del miedo. Si bien había visto verdades aterradoras sobre el engaño espiritual, mi mensaje principal era centrarme en el amor de Dios y la alegría de una relación genuina con Él. Los seres me mostraron cómo equilibrar la verdad con la gracia, sin comprometer nunca el mensaje, sino presentándolo siempre con compasión y un corazón que reflejara el amor de Cristo. A medida que mi tiempo en este espacio de transición se acercaba a su fin, los seres se reunieron a mi alrededor una última vez. Me recordaron que todo lo que había experimentado, tanto las oscuras revelaciones sobre el engaño islámico como las gloriosas verdades sobre Cristo, tenía como fin servir al propósito mayor de Dios, atraer a las personas hacia Él. Mi papel no era condenar sino guiar, no discutir sino amar, no forzar sino invitar. Los últimos momentos antes de mi regreso estuvieron llenos de una abrumadora sensación de amor divino, el mismo amor que había llegado a mi corazón a través de siglos de tradición religiosa y barreras culturales. Comprendí que este amor sería mi fuerza y protección en los difíciles días que se avecinaban. Luego, con una sensación como si me empujaran suavemente bajo el agua, comencé mi viaje de regreso a mi cuerpo físico. La luz celestial se desvaneció, pero su verdad permaneció grabada a fuego en mi conciencia, un recordatorio permanente de lo que había presenciado y aprendido. Abrir los ojos en la habitación del hospital me hizo sentir como si volviera a nacer. La luz fluorescente me pareció dura después del resplandor divino que había experimentado, pero ahora incluso ellos tenían un significado diferente. Todo parecía igual, pero todo había cambiado. Omar me sostenía la mano, con los ojos rojos de llorar. Los médicos me dijeron después que había estado clínicamente muerta durante 5 minutos antes de que lograran reiniciar mi corazón. 5 minutos según el tiempo terrenal, pero había experimentado lo que parecía una eternidad de revelación. Esos primeros días de recuperación fueron preciosos y desafiantes. Mientras mi cuerpo se recuperaba de la exposición a los químicos, me costó trabajo compartir lo que había experimentado. Omar notó inmediatamente que algo era diferente. Tus ojos, dijo una noche. Han cambiado de alguna manera. Es como si estuvieras mirando todo por primera vez. Mi primera prueba fue cuando el imán del hospital me visitó y se ofreció a recitar el Corán junto a mi cama. Con gentil respeto, decliné la oferta. La confusión en su rostro era solo un anticipo de las reacciones que pronto enfrentaría. Algo en lo profundo de mí había cambiado irreversiblemente. En el pasado, me había sentido obligada a seguir las prácticas islámicas, pero ahora solo sentía una libertad amorosa en Cristo. Las reacciones de mis hijos variaron drásticamente. Sara, siempre analítica, trató de justificar mi experiencia como una falta de oxígeno. Adam se volvió callado y distante, mientras que Leila me sorprendió haciéndome un sinfín de preguntas sobre lo que había visto. Cada reacción requería su propia clase de paciencia y amor, exactamente como me habían mostrado en mi visión. El momento más difícil llegó cuando tuve que quitarme el hiyab. Ya no era solo un trozo de tela, representaba toda mi antigua identidad. Pero cuando lo doblé y lo guardé en un cajón, sentí una profunda sensación de libertad.
Mi modestia ahora provendría de una transformación interna en lugar de reglas externas. La noticia se difundió rápidamente por nuestra comunidad musulmana local. Los amigos que habían compartido innumerables comidas iftar de Ramadán con nosotros ahora evitaban el contacto visual en el supermercado. El grupo de WhatsApp donde alguna vez compartí recordatorios islámicos diarios quedó en silencio. El rechazo me dolió, pero no hizo tambalear mi convicción. El amor que había experimentado en la presencia de Cristo superaba con creces cualquier aceptación terrenal que había perdido. Mi primer domingo en una iglesia bautista local me hizo llorar inesperadamente. El culto, tan diferente de las oraciones prescritas que conocía, tocó algo profundo en mi alma. Cuando cantaron sobre el amor de Jesús, yo no solo estaba escuchando palabras, estaba recordando lo que había presenciado de primera mano. Una mujer mayor notó mis lágrimas y simplemente me sostuvo la mano durante todo el servicio, sin hacer preguntas. En el trabajo, los cambios que se habían producido en mí no se podían ocultar. Mi decisión de dejar de llevar el hiyab generó un sinfín de preguntas. En lugar de lanzarme a dar explicaciones detalladas, dejé que mi comportamiento transformado hablara primero. Donde antes evitaba el contacto visual con mis colegas hombres, ahora interactuaba con naturalidad y modestia. Mis pausas para el almuerzo, que ya no estaban dominadas por los momentos de oración, se convirtieron en oportunidades para establecer conexiones genuinas. La reacción de Omar siguió sorprendiéndome. Si bien mantuvo sus prácticas islámicas, me defendió ante los miembros críticos de la familia. Una noche, tarde, confesó sus propias dudas sobre el Islam, preguntas que había enterrado durante años. Comenzamos a tener conversaciones profundas sobre la fe, la verdad y la naturaleza de Dios, conversaciones que habrían sido imposibles en nuestra vida anterior. La respuesta de mi madre desde Bangladesh fue desgarradora. «Has traído vergüenza a nuestra familia», dijo durante una llamada telefónica entre lágrimas. Pero incluso mientras pronunciaba palabras de rechazo, pude amarla con una nueva profundidad de comprensión. Se me había demostrado que mis oraciones por ella importaban más que su ira actual. Los momentos más hermosos surgieron a través de oportunidades inesperadas de compartir el amor de Cristo con otros musulmanes que tenían dudas. Una joven maestra que usaba hijab en la escuela me preguntó en voz baja sobre mi experiencia durante un recreo. Dos mujeres de mi antiguo grupo de estudio del Corán se comunicaron conmigo en privado y admitieron sus propias dudas. Cada día traía nuevas lecciones sobre cómo vivir lo que me habían mostrado. Cuando un grupo de ex amigos me confrontó fuera de la escuela, acusándome de inestabilidad mental, respondí con un amor sereno que me sorprendió incluso a mí. Su ira no podía tocar la paz que había encontrado en Cristo. El viaje espiritual de Leila se volvió particularmente conmovedor. Una noche, me mostró su diario, lleno de preguntas sobre Dios, la fe y la verdad. Muchas coincidían con las dudas que yo había tenido pero reprimido durante mi vida musulmana. Ahora, podía ayudarla a explorar estas preguntas abiertamente, señalándole la verdad al mismo tiempo que respetaba su necesidad de encontrarla por sí misma. Mi testimonio comenzó a llegar más lejos de lo que esperaba. Una estación de radio cristiana local me invitó a compartir mi historia. Aunque algunos me criticaron por hacerlo público, recordé cómo me habían mostrado que mi experiencia no era solo para mí. Cada vez que la compartía, alguien se comunicaba conmigo en privado y compartía sus propias preguntas y dudas sobre el Islam. Las amenazas de muerte comenzaron a llegar 8 meses después de mi experiencia. Autos extraños se estacionaban afuera de nuestra casa y mensajes anónimos me advertían que volviera al Islam. Pero los seres también me habían preparado para esto. Descubrí que el amor perfecto realmente expulsa el miedo. Cada amenaza solo confirmaba las realidades espirituales que había presenciado. El propio viaje de Omar dio un giro inesperado cuando comenzó a leer la Biblia, inicialmente para protegerme del engaño. En cambio, se encontró con el mismo Jesús que yo había conocido. Observar su transformación gradual fue como ver mi propia historia desde afuera, la resistencia inicial, el cuestionamiento y, finalmente,
el despertar a la verdad. Un año después de mi experiencia cercana a la muerte, nuestro hogar se había convertido en un santuario tranquilo para las almas que buscaban. Exmusulmanes, musulmanes que cuestionaban su fe y nuevos creyentes se reunían regularmente para orar y estudiar la Biblia. La misma comunidad que pensé que había perdido había sido reemplazada por algo más profundo, una familia espiritual genuina unida por el amor de Cristo. Al mirar atrás ahora, entiendo por qué cada detalle de mi experiencia fue necesario. Las oscuras revelaciones sobre el engaño islámico me ayudaron a guiar a otros a salir de la misma esclavitud. El amor abrumador que encontré en la presencia de Cristo me dio fuerza para enfrentar el rechazo y la persecución. Todo lo que me mostraron resultó ser cierto en formas que sigo descubriendo. Si este testimonio ha tocado tu corazón, tómate un momento para darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. No olvides presionar la campana de notificaciones para que nunca te pierdas las futuras historias de musulmanes que encontraron la verdad transformadora de Jesucristo. Comparte este vídeo con alguien que necesite escucharlo, nunca se sabe qué vida puede ser transformada para siempre por el poder del amor de Dios. Recuerde, Jesús está llegando a los musulmanes de todo el mundo a través de sueños, visiones y experiencias como esta. Su apoyo nos permite seguir compartiendo estas poderosas historias de transformación, ayudando a difundir su luz por todas partes.